Bueno, resulta que ya pasó un mes de que la paciente se aplicó el producto. Recordemos que las células, mediante un proceso de hipersensibilidad tipo 4, donde llegan muchas células y rodean los biopolímeros y forman unos fibroblastos, y esos fibroblastos van a formar cápsula. En otras palabras, el producto se convirtió en bolas. Entonces, ¿qué sucede en la grasa después de un mes de haberse inyectado el producto? Como habíamos hablado ahora, entonces, el producto está localizado en la grasa. Ya las bolas son muy grandes, es muy difícil que viajen a través de las venas, porque las venas son del tamaño de un cabello y si difícilmente pasa el líquido, mucho menos difícil van a ser las bolas. O sea que a través de las venas no van a migrar a otros órganos distales. Pero como están localizados en las fascias, ellos sí pueden seguir migrando por las fascias, no a la misma velocidad que lo hace el líquido, pero pueden migrar. Por eso la paciente con biopolímeros que tenga compromiso de las fascias no puede saltar, no puede bicar, porque eso facilita la migración hacia las piernas a través de la fascia lata, hacia la fosa isquioanal, que recordemos que es esta zona que hay acá, o hacia la región toracolumbar, porque el producto va a seguir migrando. Hay algunos trabajos que muestran que puede migrar hasta 3 centímetros por año. Por eso las pacientes que tengan biopolímeros se deben de hacer una resonancia para ir vigilando cada 2 años, en caso tal de que no se puedan operar, qué tanto están migrando a través de las fascias. Y esa sería entonces la principal causa de migración tardía en los pacientes donde el biopolímero solo fue aplicado en la grasa. Ahora vamos a ver qué pasa con el glúteo, con el músculo glúteo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sistema linfático, recordemos, las células de defensa continúan ahí, se siguen comiendo el producto, tratando de digerirlo y lo llevan, ¿a dónde fue que dijimos? A través de esta flecha se van para los ganglios linfáticos. Pero es mucho más importante la migración que se da a través de la fascia que la que se da a través de los vasos linfáticos. Ahora analizaremos qué sucede cuando pasa al interior del músculo. Bueno, ahora vamos a hablar qué pasa al interior del músculo glúteo después de un mes de haberse inyectado el producto. Recordemos que habíamos hablado que ya el producto no está líquido, sino que muchos de esos productos están en estas bolas. Estas bolitas, si están al interior del músculo glúteo, van a tener mucha más dificultad para viajar a través de esas fibras musculares. O sea que la migración es muy poca cuando el producto está al interior del músculo. Sin embargo, él puede ir avanzando a través de las fibras a alojarse en el nervio ciático. Y esto es lo más delicado que puede pasar si una paciente tiene biopolímeros. ¿Qué podemos hacer como pacientes para disminuir la migración a través de las fascias? Si se aumenta el tamaño de este músculo, pues el biopolímero le tocaría viajar mucho más y va a haber más dificultad para alcanzar el nervio ciático. Entonces aquí viene la segunda reflexión. Recordemos, a través de las fascias no brincar, pero el músculo en cuanto más grueso sea, más hipertrofiado se encuentre, más dificultad para que el producto migre y alcance el nervio ciático. Recordemos que el nervio ciático, él es encargado de dar la sensibilidad y movilidad a gran parte del miembro inferior. Eso sería entonces lo que pasa a través de las fascias. Sabemos que estas bolas es más difícil que pasen por estos vasos, a pesar de que ya hay vasos un poco más gruesos, hay un poco de dificultad que se metan a través de las venas y se vayan a sistemas distales. Pero por otro lado, tenemos los vasos linfáticos que son un poco más gruesos y ahí hay células de defensa que llevan el producto a la región inguinal, como se los mostré, a través de los ganglios linfáticos. O sea que viene la segunda forma de cómo migran el músculo. Una a través de las fascias, mucho más lento porque las bolas son más grandes, y la otra el sistema linfático que lo lleva a la región inguinal. Eso es la forma como van a migrar después de un mes de haberse aplicado el biopolímero. Y entonces, ¿por qué tantos síntomas? ¿Cuál es el problema que pasa
en todo mi cuerpo cuando hay dolores, molestias o el famoso síndrome de Asia. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces en conclusión, todo este sistema que ya hablamos de las venas, de cómo migra, la parte linfática se vuelve quizás en la más importante, porque es donde se da la migración, tanto temprana como tardía, tanto en la grasa como en el músculo. Y recordemos que el principal centro de defensa se llaman los ganglios. Las células van, se comen parte del biopolímero y vienen y lo llevan a los ganglios. En los ganglios se va a dar una identificación de que eso no hace parte de su cuerpo y se van a generar defensas que generan memoria. Y algunas de esas células que tienen biopolímeros pueden viajar a través de todos los ganglios y localizarse en cualquier parte de mi cuerpo. En otras palabras, la migración a distancia a otros órganos distales se va a dar a través del sistema linfático y todos estos ganglios se van a ir comunicando con linfáticos más grandes que van a ir adquiriendo hasta un tamaño donde se llama el sistema el sistema linfático profundo, que se llama el ducto torácico, la cisterna del Kilo, donde esto va y se comunica con el corazón. Por aquí van a viajar las células de defensa que se han comido biopolímeros y pueden llevar pequeñas cantidades de producto y alojarse en otras partes de nuestro cuerpo. Y esta es la principal causa de migración después de haberse aplicado el producto. Entonces pasarán años, meses, días, tiempo donde el cuerpo se lo va comiendo y lo va llevando y lo puede depositar en otros órganos distales. ¿Qué sucede? Que son seres o células demasiado pequeñas. Estamos hablando de células alrededor de 8 micras. Demasiado pequeñas, la cantidad que comen es muy microscópica y no hay una manera científica o por algún examen de laboratorio que nosotros podamos detectar en qué órgano puede estar esa célula que se comió algo de biopolímeros. Pero las migraciones son mínimas. El hecho de que haya tan poca cantidad, el producto como tal no es el problema. El verdadero problema lo voy a explicar a continuación. Vamos a hablar entonces qué es lo que realmente hace que los biopolímeros produzcan tantos síntomas. Si ya vimos que la migración temprana o tardía a distancia no es tan importante, entonces, ¿por qué mi cuerpo se manifiestan dolores articulares, dolor de cabeza, irritabilidad, caída del cabello, depresión? Todo eso que llamamos síndrome de Asia. ¿Será que son entonces los biopolímeros que se fueron para el cerebro, las articulaciones, el intestino y están dando los síntomas? Realmente no es así. Lo que sucede es que acordémonos cuando hablamos de que el biopolímero llega y se va para los centros de defensa y resulta que aquí el cuerpo y las células de defensa, que son las células CD4 y CD8, estudian el biopolímero y dicen, eso tiene selenio, y se van a producir defensas para todo lo que tenga selenio. Y resulta que nuestro cuerpo per se tiene selenio en los huesos, en los cartílagos y en las articulaciones. Entonces, mis células de defensa que salen a buscar por todo el cuerpo selenio, van a encontrar mucho selenio en el glúteo y lo van a atacar. Pero recordemos que también hay selenio de mi propio cuerpo en todas las otras partes, articulaciones, cartílagos, y van y atacan partes de mi cuerpo que tienen selenio y van a producir todos los síntomas asociados al Asia. Entonces el problema es más inmunológico, porque mi cuerpo produce defensas que atacan nuevamente mi cuerpo. Y eso es lo que llamamos una enfermedad autoinmune. Pero ese solo hecho no es suficiente. Necesitamos de otro factor muy importante que es una predisposición genética que tiene mi cuerpo.
Hay pacientes que tienen el HLA, que es como el código que me identifica como ser humano único y hace que ese código genético sea más sensible a otras personas cuando se exponen al selenio. Así como hay personas que son más alergénicas, que tienen alergias atópicas, a diferencia de otras que no la tienen. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si tengo ese gen? Tendría que hacerse un estudio del HLA para ver si tiene sensibilidad. Pero una forma mucho más sencilla de saberlo es si en tu familia hay alguien que tenga lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, fibromialgias, o sea, enfermedades autoinmunes, pacientes que tengan biopolímeros tienen una posibilidad de hasta el 5%, si tienen un familiar con alguna de estas patologías, de desarrollar o de despertar alguna de estas enfermedades. Entonces, dos factores. Uno, que se haya expuesto a biopolímeros y dos, que tenga hipersensibilidad y pueda llegar a desarrollar esa enfermedad. Entonces, en conclusión, la patología o el problema de los pacientes que tienen biopolímeros es algo más inmunológico. De ahí la importancia de que deben de consultar o a su EPS, ahora que están en Colombia y salió la ley de biopolímeros, o consultar a un experto en retiro de biopolímeros para que haga un diagnóstico. Primero, el producto donde se encuentra, en la grasa superficial, en la grasa profunda, está en el músculo, migró a los ganglios linfáticos, se está yendo por las fascias y de esa manera aclarar tantas dudas y mitos que hay de los pacientes que llegan a tener ese producto. En otras palabras, es difícil que el producto migre a otras partes. Las mayores migraciones se dan en el momento en que se aplican los biopolímeros y durante el primer mes de habérselos aplicado. Después es un poco más complejo. Ahí que tenemos que estudiar su sistema inmunológico y va a haber una guerra continua de tu cuerpo para tratar de atacar los biopolímeros. Y vuelve y aplica lo que yo tanto he hablado, es un buen estilo de vida para combatir el proceso inflamatorio que producen los biopolímeros, porque en eso se resume un proceso alérgico intenso que desencadena inflamación, molestias, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a hablar de cómo combatir el proceso inflamatorio que producen los biopolímeros y cómo con cosas muy sencillas de tu casa, de tu alimentación, de tu estilo de vida, puedes combatir la inflamación producida por los biopolímeros. Espero que con este video hayamos aclarado las dudas que tengan acerca de la migración, tanto temprana como tardía y tanto local como a distancia. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales para estar enterados de este tema tan importante como son los biopolímeros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.